y que de pronto requieren o una cirugía o cualquier otro procedimiento y que ustedes van a tener que valorarlos durante su vida profesional. Me avisan en qué momento ven mi pantalla, por favor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces, no piensen en este título de solamente anestesia de lo que les voy a mostrar, porque creo que hay, le cuadro el puntero, porque van a ver todo lo que va a pasar con los pacientes post-COVID. Miren que todos los estudios como este de Lancet de enero del 2021 y acaba de salir uno en mayo también en Lancet, hasta el 76% de los pacientes que tuvieron COVID quedan con alguna secuela. Independiente de la secuela, como lo vamos a ver ahora, grande o pequeña, leve, nos va a tener que cambiar la forma de manejar estos pacientes. Los pacientes, por supuesto, con infección activa tienen una mortalidad muy alta si son llevados a cualquier tipo de procedimiento. ¿Sí? Entonces, por eso los tiempos en los cuales debemos llevar esos pacientes es un tiempo largo, ya lo vamos a ver. La Asociación Americana de Anestesia ha sacado los tiempos, pero como les digo y vuelvo y lo repito, esto no es solamente para nosotros los anestesiólogos, sino para todos los que tenemos que ver pacientes, porque nos va a cambiar esto, imagínense. Por ejemplo, sale en el Journal de Neurocritic y en Lancet todo lo que significa las manifestaciones neurológicas de estos pacientes. Miren que estos pacientes pueden desde cefalea, encefalitis y algo muy importante y es polineuropatía desmielinizante. O sea, se ha visto que el COVID ataca la mielina y va a producir un daño en ese nervio. Por eso los pacientes terminan cuando les hacen electromiografía y eso se ve la desmielinización que tienen en los nervios. Eso es una, y dos, las posiciones en las cuales estuvieron van a tener también desacondicionamiento físico. Por eso el paciente que va a cirugía, ya eso sí es hablando de cirugía, nosotros debemos evitar es anestesia regional estilo raquidia, porque puede pasar y ya ha sucedido de que le colocan una raquia a un paciente que va a durar una hora y se puede ir 14, 15 horas bloqueado. Imagínense el estrés del anestesiólogo con un paciente bloqueado, le han hecho resonancia, le han hecho TAC y están completamente normales y es un problema de polineuropatía. Otra de las cosas importantes es que hay que tratar de restringir opioides que se acumulen, o sea, que tengan una acumulación muy prolongada y desde el punto de vista de relajantes neuromusculares, tratar de utilizar serie bencilisoquinoleínica. ¿Qué es esa serie? Es la serie que tiene eliminación Hoffman. Para los que no han rotado en anestesia, eliminación Hoffman tiene que ver con pH y temperatura. Entonces es órgano independiente, son agentes bloqueantes neuromusculares órgano independiente. Desde el punto de vista cardiovascular, hasta el 30% de los pacientes hospitalizados, por supuesto, estamos hablando de hospitalización en paciente de cuidado intensivo, que estuvo entre más tiempo, van a tener más complicaciones. Por ejemplo, eso de todo el desacondicionamiento tiene que ver con el tiempo en el cual estuvieron intubados. Hasta el 30% tienen injuria miocárdica, pero sí, imagínense esto, 58% pueden tener
edema miocárdico. O sea, eso hace que para nosotros en las valoraciones de anestesia o cualquier tipo de situación, siempre es recomendable pedir un electro al paciente para mirar si no tiene cambios en electrocardiográficos. Y si el paciente duró más de 14 o 15 días, deberíamos hacerle un ecocardiograma de control, independiente que vaya o no vaya a cirugía, cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque ese edema miocárdico hace un edema, hace una restricción a nivel miocárdica y eso sí es muy complicado, sobre todo en procedimientos grandes de cirugía. Esto pues es lo que nos está pasando, múltiples secuelas pulmonares, enfermedades restrictivas pulmonares, disfunción de la vía aérea y estamos, algo que ustedes deben estar viendo también cuando si están rotando en cirugía y en anestesia, es que estamos viendo muchas estenosis subglóticas, o sea, que pacientes que están siendo llevados a reconstrucción de la tráquea precisamente por lo que sucede con esos pacientes. Hay una cosa, después de una intubación de 20 días, 25 días, pues la estenosis puede generarse por el tubo. Hay una cosa que se le debe hacer a los pacientes y es el test de caminata de 6 minutos. O sea, si el paciente tiene problemas como disnea severa en ese test, en esos METs, definitivamente si va a cirugía deberíamos tener cuidado intensivo posoperatorio porque puede requerir ventilación mecánica. O sea, el daño pulmonar ha sido tan grande que puede terminar requiriendo ventilación mecánica postquirúrgica. Esto lo han oído ustedes perfecto, que es todas las consideraciones renales desde el paciente. Ese paciente hace lesión prerrenal y renal, inflamación sistémica. Y miren que hasta el 35% de los pacientes con COVID tienen un deterioro de la filtración glomerular. Entonces, siempre que ustedes tengan esos pacientes, eviten nefrotóxicos, eviten todos los AINES, por ejemplo, eviten antibióticos como aminoglucósidos, o sea, todo lo que tenga que ver con medicamentos que se eliminen por riñón, deberíamos evitarlos. Por eso en anestesia, vuelvo y hablo de agentes bloqueantes neuromusculares de la serie bencilisoquinoleínica y opioides tipo remifentanil, porque recuerden que el remifentanil, que es un derivado de la morfina, que actúa a nivel de mu1, mu2, por supuesto, lo que va a suceder es que como se elimina por esterasas plasmáticas, no va a tener que alterar nada que venga de hepático ni renal, que esos pacientes tienen ambos órganos alterados. Entonces hay que tratar de buscar medicamentos que no vayan a tener eliminación renal. Por ejemplo, en relajantes neuromusculares, el becuronio hay que tratar de evitarlo precisamente por eso. Esto es algo también muy importante y es que sabemos que los pacientes tienen riesgos de trombosis y embolismos pulmonares. 78 días posteriores al diagnóstico todavía tienen trombos pequeños y el hecho de llevarlos a cirugía, es un factor que se suma y siempre todos esos pacientes deberían tener tromboprofilaxis. ¿Por qué hablo de fondaheparinox? Se podría con heparinas de bajo peso molecular, recuerden que cuando yo voy a colocar heparinas de bajo peso molecular, debo saber la depuración de creatinina, porque si yo por debajo de 15, nunca le puedo colocar heparinas de bajo peso molecular, y si estoy entre 15, 30 de depuración de creatinina, tengo que valorar la dosis que le voy a colocar, ya por encima de 30 no hay problema. Si tengo que hacer terapia puente y esos pacientes tienen menos de 15, debo utilizar heparina no fraccionada. O
sea, la heparina que todos conocemos, que actúa a nivel de 12, 12A. En cambio, pues las heparinas de bajo peso molecular se van a 10, 10A bloqueando protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Pero entonces, por qué los estudios, el Journal de Trombosis habla de fondaheparinox? Porque el fondaheparinox, siendo una heparina de bajo peso molecular, es la única que no altera las plaquetas. Y el paciente con COVID, post-COVID, siempre tiene alteradas las plaquetas. Entonces, por eso ellos hablan de fondaheparinox. Pero si no hay que hacer de todas formas tromboprofilaxis con un riesgo un poco más de sangrado, pero hay que hacer tromboprofilaxis. Otro de los problemas es que esos pacientes quedan, como lo decíamos antes, con un desacondicionamiento físico. O sea, miren, el 81% de esos pacientes pueden tener desacondicionamiento físico. O sea, ese desacondicionamiento nos cambia totalmente en cualquier tipo de procedimiento que hagamos o en el mismo hospitalización. Todos los pacientes, todos deberían tener programas de ejercicio, tanto preoperatorios como posoperatorios, porque una baja reserva fisiológica, ustedes se imaginan eso, ese paciente que está en anestesia y tiene una baja reserva fisiológica puede terminar otra vez en cuidado intensivo y un riesgo más alto de mortalidad. Eh, los que vayan a hacer anestesia, nosotros, por ejemplo, los que ya llevamos muchos años en eso, pues a un paciente de 25 años, sin ninguna antecedente, pues nunca le íbamos a pedir un electro, nunca le íbamos a pedir un dímero D, no le íbamos a pedir fibrinógeno, pero en este caso sí. En este caso, y lo mismo que pruebas de función pulmonar, pero en este caso no importa la edad. La Asociación Americana de Anestesia habla y dice, si el paciente va a ser llevado a cirugía, tuvo COVID y estuvo más de 14 días, hay que pedirle eco, pues el electro sí a todos, a todos. Ténganlo en su cabeza de que todo paciente que ustedes vean que ha tenido COVID y va para cualquier procedimiento o ustedes lo quieren valorar, pídanle un electro y si ven alguna alteración, eco y todas las pruebas de miocárdicas. Y ya si va para cirugía, pues por supuesto, dímero de fibrinógeno y de acuerdo a la consideración, si es muy sintomático, puede requerir ferritina, albúmina. ¿Qué significa esto? Todo esto son factores proinflamatorios. Es para saber si todavía hay inflamación. Miren la recomendación de la Sociedad Americana. 4 semanas para pacientes asintomáticos, o sea, tratar de prolongar, tener que llevarlos a cirugía. 6 semanas para sintomáticos que no requerirán hospitalización, 8 a 10 semanas para sintomáticos inmunocomprometidos, o sea, pacientes con cáncer o que requirieron hospitalización, y 12 semanas que requirieron un UCI mayor de 14 o 15 días. Es muy difícil poder llegar a esperar 12 semanas para operar un paciente. Eso lo sabemos. Pero entonces, si yo lo tengo que llevar, lo tengo que tratar de llevar lo mejor posible. Y si es cirugía programada, tengo que hacerle todo lo que les dije, desde exámenes hasta tratar de mejorar ese desacondicionamiento físico. Entonces, la evaluación preanestésica vuelve a tener una importancia que ustedes no se imaginan, porque antes muchos pacientes llegaban a cirugía sin valoración, el paciente ASA 1, que no tiene ningún problema, 22 años, 23 años, y le van a operar una rinoplastia, por ejemplo, pues no necesitaba, pero en este momento sí. En este momento sí. Por eso la evaluación es tan importante y debe ser una evaluación completa. Esto coloca, la pandemia no ha terminado y esto todo es de la Asociación Americana también y todo el checklist que nosotros tenemos que hacer en esos pacientes, el screening, hacer protocolos, políticas para que todos los pacientes vayan a valoración,
Por supuesto, la precaución de protocolos, todo lo que significa la protección que hablan, que lo conocen ustedes mejor que cualquiera. Esto todo es lo del checklist. Entonces, en conclusión, primero es una enfermedad que estamos conociendo, es una enfermedad que estamos aprendiendo de ella, pero esta frase la pongo porque es una enfermedad no solo pulmonar. Esa liberación de citoquinas de interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, que es un proceso inflamatorio que termina, pues el pulmón es el que más rápido se afecta, pero es un compromiso sistémico, porque esa inflamación, miren que va al corazón también, va al riñón, la generación de trombos. Entonces, piénselo como sistémico, no solamente enfermedad pulmonar. La valoración preanestésica, como lo decía, es muy importante, debe ser muy exhaustivo, porque operar un paciente con la infección activa o que hay, o sea, muy cerca de la salida de cuidado intensivo, por ejemplo, puede tener una mortalidad casi del 90%. Pero el tiempo de recuperación de la enfermedad es muy variable. Y ustedes lo han visto, hay pacientes que salen y están mucho mejor porque no quedaron con tanto desacondicionamiento, el diafragma no se alteró tanto, pero hay pacientes que tienen unas alteraciones pulmonares severas. Por eso el hecho de los METs y el hecho de poder hacer exámenes, como les digo, siempre electro si no, y ustedes valoran si requiere ecocardiograma, también es muy importante. Y fue pruebas de función renal también, porque como les decía, la tasa de filtración glomerular siempre va a estar alterada. Entonces necesitamos saber qué medicamentos puedo utilizar en ese paciente. Esto era lo que les traía. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctor, muchísimas gracias por la charla, muy interesante y muy pertinente, pues actualmente tanto para los estudiantes, residentes y especialistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quieren pueden mandarla por el chat o abrir el micrófono. ¿Todo entendido o no? Lo, yo creo que lo más importante para todos nosotros y más ustedes que están comenzando en esto es que esto es una enfermedad que no conocemos, pero que nos vamos a tener que acostumbrar a ella, porque nos hace todos estos cambios. Y pues la charla, por supuesto, esta charla la he montado para los anestesiólogos, para que tengamos presente esto, pero si ustedes se dan cuenta, no es solamente para anestesia, es para todos los que vamos a tener que ver pacientes. ¿Hay residentes de anestesia acá? ¿Hay algún residente de anestesia? Creo que no, ¿no? Tatiana. Y que quieran hacer anestesia. Ah, aquí está diciendo que hay una especial, eh, la doctora Claudia. Hola, buenas noches. Soy Ana Claudia. Yo estoy en primer semestre de medicina, pero yo tengo mucho interés en trabajar con anestesia. Ya. Ah, bueno, doctora, perfecto, Sí. perfecto. Entonces, si vas a trabajar en anestesia, si vas a hacer anestesia, por supuesto vas a tener que ver estos pacientes en un tiempo, porque esta enfermedad la vamos a tener por mucho tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pues por supuesto todos son muy jóvenes, H1N1, todavía ustedes deben encontrar todo el problema pulmonar de las neumonías por H1N1.
Nosotros vivimos en Samaritana, yo fui el jefe 16 años de cuidado intensivo de allá y vivimos mucho con H1N1 y muchos pacientes se nos murieron. Era exactamente igual que COVID, con la diferencia que el contagio era mucho menor, pero era neumonía igual, con daño pulmonar y alteración Murray, que es una clasificación completamente con un Murray mayor de 2.5. Alguien tenía la mano levantada y yo estaba hablando y no me di cuenta. No sé qué doctor tenía la mano levantada o iba a hablar. ¿No? Entonces, ¿ninguno tiene más preguntas? ¿Ni preguntas? Yo, doctor, de pronto me preguntaba si pues, estos pues, laboratorios y el electro, por ejemplo, se le puede pedir a todos los pacientes post-COVID sin importar la gravedad o toca en aquellos que hayan pasado más de cierto tiempo en UCI o más de cierto tiempo con esta enfermedad. Mm, Andrés, eso es muy buena pregunta. Los estudios de Lancet hablan y los estudios el Journal de Cardiología, el Journal Americano de Cardiología, hablan que sí o sí, o sea, siempre a los pacientes que hayan estado en cuidado intensivo. Pero por supuesto también Lancet dice, si usted ve que el paciente tiene algún síntoma cardíaco, por ejemplo, que tenga arritmias, que usted lo esté auscultando y sienta alguna arritmia, o que el paciente le refiera palpitaciones disnea, porque puede ser una disnea cardíaca, puede ser un edema. Entonces, pídale el electro para mirar. Y si en el electro encuentra algo, hay que hacerle todo el estudio. Muchas gracias, doctor. Doctor, me están haciendo una pregunta aquí por el chat. Me preguntan que qué tan comunes son las arritmias en los pacientes post-COVID, como las arritmias ventriculares. Sí, sí, son muchas. El paciente precisamente por la miocarditis con la que queda. Vuelvo y hablo. Son muy comunes en ese paciente que salió de cuidado intensivo. No el paciente que le dio COVID y estuvo, ¿en qué? Pues en su casa y eso. No, ese paciente, gracias a Dios, no. Pero el paciente que salió de cuidado intensivo, el porcentaje, el riesgo de arritmias está asociado casi a más del 60%. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre pídanle un electro. Doc, ¿y sabría cuáles son las más comunes? Eh, eh, de todas, pero las más comunes son extrasístoles ventriculares, porque el edema, miocárdico está más a nivel de los ventrículos. Entonces hay una miocardiopatía dilatada también. Por eso es que, y como han requerido tanto soporte inotrópico, pero los que más son ventriculares, extrasístoles ventriculares. No lo hacen en salvas, por supuesto, no hacen bigeminismo ni trigeminismo, pero sí encontramos arritmias ventriculares. Si están haciendo bigeminismo o trigeminismo, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que hacerle un holter, porque posiblemente ese paciente necesite alguna cosa, manejo antiarrítmico. O lo otro es que tenga bloqueos. Entonces, por supuesto, si ustedes ven un paciente con un electro, con bloqueo, es mejor hacerle un holter y mirar, de pronto hasta necesita marcapaso porque ha hecho a nivel de uno de los vectores del ventrículo izquierdo, se puede, como hay hipertrofia, puede estar bloqueándose, ¿no? Eso es muy importante. Alguien tenía otra pregunta, Tatiana, yo vi ahí en el chat. Sí, doctor José Ramos, ¿qué medicamentos estarían recomendados en pacientes con lesión renal post-COVID?
¿quién me pregunta? El doctor Rafael. Pero, ¿en qué sentido? ¿En anestesia, me dice usted, o en todo? Ah, en anestesia, perfecto. Bueno, en anestesia lo que tenemos que evitar son todos los medicamentos que se eliminen por riñón. Por eso es que los estudios hablan que el ideal es utilizar eh, remifentanil, que ustedes saben que es un opioide, como les decía, derivado de la morfina, que actúa a nivel de mu1, mu2. mu1 produce sedación y analgesia, mu2 depresión respiratoria, pero es un opioide que se elimina por esterasas plasmáticas, entonces es órgano independiente. Eh, Ideal dar anestesia total endovenosa. ¿Por qué? Porque los halogenados, los inhalados, pues van al pulmón, no tanto por el riñón, sino por el pulmón. Eh, ¿Qué otras cosas? Por supuesto, nada de aminoglucósidos, nada de AINES, o sea, los nefrotóxicos, tratar de evitarlos siempre. Y desde los relajantes neuromusculares hay que buscar, y eso lo dice el grupo de Lancet, la serie bencilisoquinoleínica. ¿Cuáles son las series bencilisoquinoleínica? Los que tienen eliminación Hoffman, como cisatracurio, como atracurio, como mivacurio. Aquí en Colombia hay cisatracurio. El original se llama Nimbium y el original de remifentanil es Ultiva. Entonces, esos son los medicamentos que, que debemos utilizar. Propofol también se puede utilizar, no tiene ningún problema porque él no tiene problema, actúa a nivel de GABA y no va a tener problema renal, que es el que le va a producir la hipnosis y la amnesia, pero de resto, tratar de evitar todos los nefrotóxicos. Listo, doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí en el chat, que me dicen, ¿cómo está asociado el trauma neurológico con la sedación prolongada en pacientes COVID? Perdón, espérate, es que no te entendí. ¿Me repites? Es que no Sí. lo veo acá, o No, es que no lo me escribieron. la mandaron por directo. Ah, bueno, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo está asociado el trauma neurológico con la sedación prolongada en pacientes COVID? Pero trauma neurológico de qué estilo. Si quiere, no sé quién está y que nos hable y nos cuente. Es que no entiendo. ¿Trauma neurológico de qué estilo? Es que no sé qué estilo es el trauma neurológico. Trauma craneoencefálico, paciente con malformación arteriovenosa o qué, no sé. Me dicen que es como en relación con lesiones hipóxicas secundarias a COVID y cómo esto influye en la anestesia. Ah, ya. Ah, no. Ya cuando hay una lesión hipóxica con daño axonal difuso, pues esos pacientes toca manejarlos exactamente igual. Pero pues sabemos que la mejoría de la hipoxia con daño axonal difuso es muy grave porque esos pacientes pues quedan con alteraciones neurológicas severas. Pero eso es, o sea, independiente que hayan tenido COVID o no COVID, pero si tuvo una hipoxia severa y daño axonal, lo manejamos igual. No hay, creo que esos pacientes es muy pocos los que realmente se recuperan, porque hay un daño axonal por el trauma o la hipoxia, que son los pacientes que uno encuentra que hicieron paro, no salía, pues se demora mucho el paro y no fue un paro asistido, por ejemplo, y hacen una hipoxia severa. Pero desde el punto de vista de anestesia, no, es lo mismo. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien ¿Listo? tiene alguna otra pregunta, comentario. Doc, yo.
una pregunta. Aparte de las recomendaciones para, pues, hablando de anestesia general, de endovenosa y de mixta, ¿hay alguna recomendación o consideración para la anestesia regional, ya en otros Sí, tipos de procedimiento? sí, yo les mostraba, Felipe, que uno piensa que lo mejor, y ahí sí me incluyo, que lo mejor era, por ejemplo, darles anestesia regional a los pacientes, digamos que vaya para una hernia, unas varices. Estoy hablando de anestesia regional tipo raquidia, no bloqueos. Bloqueos se puede, no hay problema. Pero se ha visto por la desmelinización que tienen esos pacientes, puede durar mucho tiempo bloqueado. La marcaína se pega al nervio desmelinizado y puede durar mucho tiempo. Entonces es mejor no dar raquias, no dar raquias en los pacientes que han tenido COVID y que han estado en cuidado intensivo, por supuesto, ¿no? No el otro. Lo repito muchas veces porque quiero que quede absolutamente claro que es el paciente que ha estado en cuidado intensivo complicado. Gracias, doctor. Bueno, listo. Entonces, doctora Tatiana, muchas gracias por la invitación de nuevo. Fue un gusto estar con ustedes y cuando quieran, con mucho gusto, aquí nos volvemos a encontrar. Me alegra mucho que estén haciendo esto. Doctor, muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Esta charla va a quedar grabada y se va a subir al canal del grupo de interés en YouTube. Bueno, y damos por terminada la sesión. Listo. Buenas noches a todos. Que estén bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.